Quiero invitarles, vamos a ver algunos textos de la palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 10. No se olvide de tener la buena práctica de tener la Biblia para usted. Usted tiene que aprender a amar este libro. Yo me recuerdo que siendo muy joven me regalaron una Biblia que venía escrita de esta manera. Decía: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y de verdad, si tú te relacionas con alguien y no quieres escuchar a ese alguien, es probable que no te interese tanto ese alguien. Y ese alguien te va a hablar por el Espíritu Santo. Ahora habla a tu espíritu. Sin embargo, ese hablar siempre va cotejado por lo que lees en su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por o en los profetas, dice: en los postreros tiempos nos habló por el Hijo. Por lo tanto, aquí están las palabras del Hijo. En el Antiguo Testamento está la sombra del Hijo, en el Nuevo está la realidad del Hijo. Todo apunta a la exaltación del Hijo. Así que Hebreos capítulo 6, verso 10 está hablando el autor y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Wow! Antes de seguir, un gran saludo a los hermanos y amigos que nos están viendo por las redes sociales, los que nos están escuchando por Radio Presencia. Les amamos. Venimos de haber hecho un viaje relámpago ahí a Concepción. Estuvimos con mi amigo Francisco y Karen. Gracias por la hospitalidad, por el amor. Recién llegamos ahora a las 7 de la mañana acá, ¿no? Bien, volviendo. Pablo está hablando de... Es muy interesante lo que dice, porque dice que Dios no es injusto. Y dice, no es injusto, o sea, si Él hiciera algo acá, que voy a mencionar, sería injusto si Dios olvidara. Pero dice, Dios no es injusto para olvidar ¿qué cosa? Vuestra obra. Está hablando a nosotros, los savirus, los hebreos, los cruzadores de río. Ese es un tema que estoy preparando. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿A quiénes? Hacia primero su nombre, pero en segundo lugar, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay otro, en la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo texto dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nueva Traducción Viviente. De aquí me dice estos pasajes que Dios tiene buena memoria. Diga conmigo, Dios tiene buena memoria. Y por eso no va a olvidar las obras y el trabajo de amor que hemos mostrado y seguimos mostrando a su nombre, y habiendo servido a los santos que somos nosotros y sirviéndoles aún. La centralidad del Evangelio es la cruz, no solamente como ese madero, pero quiero que pensemos un poco en el madero y lo que implicó la señal del madero. Está hablando de que Jesús viene a recuperar nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal entre nosotros. Jesús vino a reconciliar lo que estaba enemistado, lo que estaba en guerra. Y eso es maravilloso. Él nos ha traído así. Él es el uno. Estamos unidos en Cristo. Los hijos de Dios todos somos unos en Cristo. A veces nos afanamos por hacer tantas actividades, pensamos y decimos: hagamos esto para la unidad de la iglesia, para lograr la unidad. Y nosotros deberíamos de leer de la siguiente manera: no, es que nosotros somos uno en Cristo.
tenemos que encontrarnos en Él. Y obviamente podemos hacer actividades que son muy importantes para crecer. En el pasado aprendimos nosotros que la iglesia primera se movió en 5 propósitos. Ellos eran gente que adoraba a Dios, primer propósito. Eran personas que tenían comunión, en segundo lugar. Entonces eran adoradores, primer lugar. Segundo, tenían comunión unos con otros. Todos los días se reunían. Tercero, eran aprendices, eran seguidores, ¿no? Buscaban, ¿cierto? El Señor cada día trabajaba en ellos y ellos procuraban ganar a Cristo. Estoy hablando de la iglesia primera. En cuarto lugar, se caracterizaban por ser una iglesia de servicio. Ellos servían, para ellos les brotaba el servir, porque claro, Cristo en ellos y Cristo en nosotros debería ser lo mismo. Y en cuarto lugar, ellos vivían para cumplir la misión de avanzar el reino de Dios en la tierra. Entonces, hoy día yo quiero hablarles de un tema al que he llamado los que olvidan, ¿no? Esto, el 2015 compartí algo parecido y creo que ya lo olvidó, entonces voy a refrescarle ya, y esto va dirigido a los que olvidan. Así se llama el tema, los que olvidan. Para eso también, entonces, no se olviden del texto que acabo de mencionarles. Dios no es injusto para olvidar. Los que olvidan entonces son injustos. Dios tiene memoria y Él tiene buena memoria y Él no olvida. Él tiene presente lo que nosotros vivimos y hacemos. Pero hay 2 pasajes que quiero, o un pasaje que quiero que leamos juntos en Génesis capítulo 40, verso 8. Por eso que traje mis lentes. Génesis 40, verso 8 al 14. Está hablando de Faraón. ¿Se acuerdan cuando Faraón tuvo el sueño y José interpreta el sueño? ¿Se acuerdan de ese relato? Y dice acá, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, estoy hablando de Génesis 40, 8 adelante, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en manos de Faraón. Para hablarles del contexto, un copero y un panadero servidores de Faraón se habían portado mal y habían sido mandados a la cárcel. Iban a morir. Entonces ahora era importante, luego Faraón tiene un sueño y él pide que le interpreten los sueños. Y aquel que puede interpretar los sueños, ese entonces va a ser recompensado por Faraón. Y si acaso estos 2 también, alguno de ellos tenía alguna respuesta, también iban a tener una buena suerte, por así decir. Sigo la historia, verso 13, dice, y el verso 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Le dice al copero, 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y mira lo que dice ahora. Pero, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. José estaba en la cárcel. Ustedes saben que la esposa de Potifar lo había acusado falsamente de acoso sexual y ahí estaba José en la cárcel pagando un delito que no había cometido. Bueno, pero el tema es que ahí se encuentra con el copero y el panadero, ahí está esta conversación, José le interpreta el sueño al copero y al panadero le dijo, usted se va a morir, wow, y al copero le dice, tú vas a salir libre. Y el verso 14 dice entonces, acuérdate pues de mí, cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel, o sea, no soy culpable. Ahora vea el capítulo 41, verso 9 al 12.
Entonces el jefe de los coperos, ya el jefe de los coperos salió, pasaron algún tiempo, y en un momento, se pasaron como años. Entonces en algún momento el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, dice. Cuando Faraón se enojó con sus siervos, o sea, con el copero y el panadero, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. No olviden que Faraón andaba buscando a alguien que le interpretara su sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Obviamente que el panadero no pudo venir a contarle la interpretación porque ya lo habían matado. Pero qué interesante, esto me hizo pensar cuando yo estaba pensando sobre el tema de los que olvidan, porque fíjense que ya estamos llegando a final de años y van a suceder varias cosas. Vamos a celebrar la Navidad, seguramente en familia. Vamos a terminar el año, seguramente vamos a hacer como un recuento, no sé si a ti te pasa. Los recuentos, los famosos recuentos y las famosas promesas. Este año sí me leo la Biblia completa. Y nos acordamos de varias cosas. Nos acordamos algunos de cuando éramos pequeños. Ahora disfrutamos de cómo hacer felices a los chicos, disfrutar en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tiempo de harto recordar, pero también es un tiempo de no olvidar quiénes somos nosotros como familia, como iglesia del Señor. Nosotros necesitamos que lo que sabemos se ajuste a lo que hacemos. Que la única medida que tenemos nosotros no es la medida del saber, es la medida del hacer. Si hay algo que tú sabes y no haces, todavía no es tu medida. Cuando a los pastores se les enseña a predicar, se les dice: no puedes predicar algo que no esté en tu medida. Muchas veces yo me he visto impactado por buenas prédicas y digo, me gustaría predicarla, pero luego la cotejo y digo, lo que dice acá todavía no está en mi medida, o sea, me falta. Entonces tengo que trabajar para llegar a entrar en la medida de Cristo en mí, porque como ustedes saben, nacemos de nuevo, pero ahora tiene que la medida de Cristo avanzar en nuestras vidas. Cada día conformarnos más a la imagen de Cristo. Entonces yo he estado pensando, necesitamos entonces ser muy proactivos. 2024 nos espera, las cosas afuera no van a ir mejorando, seguramente van a ir empeorando, pero van a ir mejorando para millones que se entreguen a Cristo. Y no les estoy hablando de que le va a mejorar su estándar económico. Dios es capaz de hacer cosas por sus hijos. Está demostrado que las circunstancias no le tocan, como en el caso de, por ejemplo, un ejemplo, el profeta Elías, en medio de una gran hambruna, Dios le envió a que se esconda ahí en el arroyo de Querit. Dice que mañana y tarde venían los cuervos y le traían pan y carne, y dice que él bebía del agua del arroyo. En medio de circunstancias difíciles, entonces, había una protección especial para su siervo. Cuando en Egipto había tinieblas, ¿se acuerdan las plagas que vinieron? Y una era tinieblas. Dice que en la casa de los hebreos había luz. ¿Ves? Entonces yo quiero que ahora esté usted conmigo en todo, porque voy a empezar a hablar de esto. O ya comencé, pero estoy dando la introducción. Entonces lo que quiero decir es, necesitamos ser muy proactivos. Tú debes de ir en la búsqueda de ganar a Cristo. Yo igual, tenemos que ir en la búsqueda de que la medida de Cristo sea la medida que yo vivo. Y para que Cristo crezca en mí, entonces que lo que yo sé es que yo diga: Señor, ahora quiero que tú fluyas a través de mí, que vivas tu vida a través de mí. No yo, sí, no Cristo. ¿Se acuerda que dice así el canto, no? Me pareció interesante
ver este relato porque voy a acentuar sobre los que olvidan. Pero me pareció interesante destacar al copero. El copero se acordó de que un día alguien hizo un bien para él. Y por acordarse le cambió la historia a ese, porque él intervino delante de Faraón. Y Faraón, obviamente Dios también estaba involucrado en esto, pero usó a este hombre que no se olvidó, ¿no? Entonces, por eso simplemente quise traer a colación este relato de cómo José fue sacado de la cárcel al palacio por causa de alguien que no olvidó. Entonces estoy diciendo que Dios tiene buena memoria. Él recuerda nuestro amor mostrado a su nombre y hacia su obra, y que aún nosotros servimos a los santos. Yo quiero pedirle que nadie esté metido en ningún otro mensaje que no sea el que yo estoy dando. Ya no se deje distraer, a no ser que usted esté tomando notas, pero yo tengo la buena costumbre de darles el bosquejo también. Bien, entonces, primero, las personas que olvidan, porque esa es la advertencia, son injustas, y nosotros no hemos de ser ese tipo de personas. O sea, ahora vamos a recordar bastante, pero necesitamos restablecer algo muy importante en nosotros, que es la honra hacia los demás, que es el amor, que es la gratitud en nuestros corazones. Yo espero que después de acá salgamos llenos con decisiones de ser gente agradecida. Fíjate, nosotros pensamos que los pecados de mentir, robar o fornicar o adulterar, asesinar son grandes pecados, pero no pensamos lo mismo con respecto al olvidar. Y la Biblia dice que los que olvidan son injustos. Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Esto nos indica que olvidar es injusticia. Olvidar, no reconocer, no recordar son pecados ante Dios, principalmente las cosas buenas, me refiero, que la gente ha hecho por nosotros. Jeremías capítulo 2 verso 32 dice: ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de sus atavíos? ¿Se olvida de su traje de novia? La respuesta es no. Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Ahora, ¿por qué es imposible que una novia se olvide de su traje de novia y sus joyas? Obviamente por la importancia que éste tiene para ella. Y Dios dice, ustedes se han olvidado de mí por muchos días porque dejé de ser importante para ustedes. Las personas crecen y fíjense, tienden a olvidar o a olvidarse de aquellos que los cuidaron, de aquellos que los sustentaron, de aquellos que los amaron, de aquellos que les tendieron un día la mano. Se han olvidado de aquellos, algunos de aquellos que los llevaron a Cristo, de quienes le dieron una preparación en el Señor y quienes lo pusieron incluso en el ministerio. Yo cuando estaba pensando en esto, de olvidarse de aquellos que te han promovido, de aquellos que han estado en tu vida, te extendieron la mano en algún momento. Mira, solamente hay un axioma que dice, solamente serás promovido por alguien que te está observando, pero solamente serás promovido por alguien a quien antes hayas obedecido. Ninguno de nosotros hemos llegado donde hemos llegado, si hemos llegado a alguna parte por nuestros propios medios. Alguien en algún momento fue tocado por Dios para que nos extendiera la mano, para que nos financiara algo, para que hablara a nuestro favor. De una u otra manera, siempre ha habido gente que ha estado alrededor nuestro. A veces ni los que nos imaginamos, o sea, los que menos nos imaginamos, fueron los que hicieron algo por nosotros. Yo me recuerdo, tenía 18 años, me fui a hacer el servicio militar por 2 años. Ustedes saben la historia, que a la edad de 12 años yo escapé de mi casa y viví en distintas casas. Finalmente vine a dar a la casa de un tío acá a Arica. Y luego me voy a hacer el servicio militar
cuando llego del servicio militar, el día que llego, mi tío me dice que ya yo no puedo vivir más en su casa. Y entonces yo estaba muy afligido, andaba buscando algún lugar. Me acuerdo que fui donde un tío quiere agendarme. Le dije: tío, ¿habría posibilidad que usted me inscriba en gendarmería? Me dice: si hubiese llegado una semana antes. Yo estoy inscrito, imagínense que hubiera Guillermito Castillo gendarme. No es problema, pero es que hubiera perdido de obedecer mi llamado, no sé si me explico. Pero les cuento, en la iglesia donde yo iba había una hermana que escuchó mi historia, no sé cómo. Me preguntó más incisivamente y me llevó a vivir a su casa en un pequeño departamentito que tenía con su esposo, ella por supuesto, Sergio Espinosa y la hermana Mercedes. Sergito, que era sargento del ejército, de noche me llevaba sagradamente de la 11 de septiembre a hacer mi enseñanza media en la noche aquí al Liceo A1. Me llevaba en el auto y me traía, me llevaba y me traía. Me adoptó como un hijo. ¿Cómo voy a olvidar ese bien que Él hizo para mí? Entonces, no fui que yo me las ingenié solo. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Ahora, pero también ha habido casos de que tú le has hecho bien a las personas y es probable que se hayan olvidado. Ahora, yo mientras pensaba en esto dije: ¿es posible que las personas se olviden de quienes le ayudaron en algún momento de su vida? Y la pregunta es sí. Ahora, mira, es predecible que un lobo te muerda. Y si te muerde el lobo, eso es doloroso. Pero mucho, mucho más doloroso es cuando una oveja te muerde. Cuando te brindaste por alguien, cuando te ofreciste, cuando abriste tu vida, tu corazón, tu casa, tu tiempo, tu dinero, y por algún motivo, una pequeña diferencia o grande diferencia, esa persona nunca más te saludó, nunca más te llamó, más aún, es probable que hasta habló mal de ti. La tarea nuestra es seguir, ahora ya no es servirle a la persona, sino perdonar a la persona que servimos por años. Pero esto sucede con frecuencia. Así que los que olvidan son injustos. Número 2, las personas tienden a olvidarse de Dios cuando prosperan. Europa abandonó a Dios una vez que se convirtió en el continente más enriquecido. Personas se vuelven ateas después de haberse convertido en millonarias. La Europa moderna, la cual alguna vez envió cristianos al mundo entero, está hundida en incredulidad y paganismo. El distintivo de esta decadencia demoníaca de Europa es la creencia en sí mismos y la creencia en el trabajo arduo pero sin Dios. Entonces Europa cayó en injusticia y maldad porque se olvidó de Dios. Y Dios, fíjense, advirtió a su pueblo y a todos los pueblos que creyeran en Él. En Deuteronomio 8, del 11 al 20. El Señor advirtió y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y que tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido. Dice, y Él te probó, ¿no? Él te probó para al postrer hacerte bien. Y no hay hacer cosa que después digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza o la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¡Wow! Qué pecado tan patético es olvidar a quien nos dio todo. Efectivamente, esto es un acto de injusticia.
En tercer lugar, las personas que olvidan no reflejan la naturaleza de Dios. Claro, porque si reflejáramos la naturaleza de Dios, dice, porque Dios no es injusto para olvidar. Entonces, dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, olvidar cosas que no deben olvidarse es la manifestación de los vestigios de la vieja creación que a veces queda en cada uno de nosotros y no hemos tratado con ellas. Una persona que es controlada por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios no olvida ciertas cosas importantes. El hombre natural que no ha nacido de nuevo, el que no es salvo y a veces logra algún nivel, entonces esa persona no le gusta recordar de dónde vino. Ellos prefieren más bien obviarla para dar un aire así como que ellos se lo lograron solos, como que ellos no necesitaron de nadie. Entonces el hombre natural no quiere que nadie sepa cómo llegó a ser quien es. Pero esa no es la naturaleza de Dios. Nadie llegó donde está solo. No sé si ahora ya puedes empezar a hacer memoria de quién en algún momento extendió su mano para ayudarte. Alguien habló por ti, alguien te promovió, alguien te dio la mano, alguien te ayudó. Lo digo en humildad, cuánta alegría me da a mí ser parte de la historia de Santiago Santiago Ford. Porque en un momento venía del aeropuerto 3 de la mañana el medallista, y venía entrando, yo no tenía idea, yo sé que hay una persona que me está a las 3 de la mañana, 4 de la mañana haciendo dedo ahí. Yo venía del aeropuerto, fui a dejar a una persona y de repente lo subo ahí y me empieza a contar su historia. Oré por él, le di un dinero para que pudiese dormir esa noche y él iba camino a Santiago. Venía entrando, había venido de Cuba viajando por distintos países y había entrado. Después me entero, bueno, en realidad conversando con él me entero que había pasado por la línea del tren. Así que, no sé, yo creo que Dios me va a perdonar de haber bendecido a un ilegal. Pero fíjense, estoy en la historia de él, ese es un privilegio. Y él me mandó unos agradecimientos en más de alguna ocasión. Ahora, el Señor Jesús nunca olvidó de dónde Él venía. Cuando caminó en la tierra constantemente decía de dónde Él venía. Decía que nada podía hacer por sí mismo, no se daba. Él decía, yo no hago nada por mí mismo. Él hablaba las palabras que su Padre le daba, ¿no? Se da cuenta que eso es una actitud también interesante de humildad. Esto contrasta agudamente con el hombre que es orgulloso y soberbio. No, yo lo hice, yo estoy acá, por mí suceden las cosas, yo, ¿no? Eso es parte del lenguaje del hombre soberbio. El hombre soberbio y malo nunca va a dar a conocer sus orígenes y comienzos. Creo que, bueno, entonces ese es otro punto de ser injustos. Número 4, la gente que olvida es injusta y fíjense que tiene un problema. Determinan marchitarse por su actitud. Hay un pasaje en el libro de Job que dice de esta manera, dice, ¿pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? O sea, no, la respuesta es no, siempre hay algo que le ayuda. Dice, cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo, se apoyan en una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no va a durar. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando la arranca de raíz es como que si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Job capítulo 8, verso 11 al 13. ¡Wow! Entonces las personas que olvidan a Dios están condenadas a marchitarse.
Entonces, no es necesario que tú escuches una maldición verbal contra ti por olvidar a Dios. Las Santas Escrituras ya declararon que aquellos que olvidan a Dios, ellos se empezarán a marchitar. Claro, porque se salieron, ¿cierto? O no reconocieron su fuente. Por lo tanto, mira bien y recuerda todos los caminos por donde el Señor te ha llevado y todas las cosas que Él ha hecho por ti. Número 5, las personas que olvidan no están conscientes de los daños que ocasiona el hecho de olvidar a Dios. El salmista sabía que olvidarse de Jerusalén sería una tragedia, ¿no? Y tú puedes leerlo ahí en el Salmo 137 del 1 al 6 para aquellos que están escribiendo. Lo voy a leer también, Salmo 137 del 1 al 6. A ver si me ganas arriba, te agradecería para ganar tiempo. Salmo 137, ya, ahí está, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos cuando Israel estaban cautivos en Babilonia, acordándonos de Jerusalén, de Sión. ¿Ya? Y sigue, por favor. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Estaban muy tristes, ¿no? Y dice, ¿qué más? Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cantos allá de Jerusalén. Y mira cómo responden ellos, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿No? Si se me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. A ver, dice, si me olvidare, vuelve atrás. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, la centralidad de donde Dios se manifestaba, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mira cómo se inferían una maldición. Sigue, por favor. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo no me acuerdo, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Wow. Número 6. Las personas injustas olvidan sus humildes comienzos. Y dice en Deuteronomio 15:15, te vas a acordar de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Escucha, te vas a acordar de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Escúchame. El hombre injusto, la mujer injusta, olvidará que alguna vez fue esclavo. Por consiguiente, recordar tus comienzos humildes es crucial en la batalla contra la soberbia. La mayoría de la gente grandiosa tiene comienzos humildes. De hecho, Dios hace la promesa. Dice, aun cuando tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero la mayoría de las personas tienen dificultades de las cuales han emergido o salieron de cosas difíciles. Voy rápido, sé que hace harto calor, ¿no? Ya voy a terminar. Ahora, si las personas sobre la tierra recordaran de dónde vinieron, entonces habría 1.000.000 de veces más amor, más comprensión, más compasión por el mundo. Efectivamente, habrían jefes más amables y líderes más amables en todas partes. Si nosotros solamente recordáramos cada día que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaríamos más conscientes de la gente que todavía no entra, porque tenemos la tendencia de olvidarnos de los que no entran, de los que no están. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Las personas injustas, número 7, olvidan después de poco tiempo. O sea, haces algo por ello y al rato ya se olvidaron. Por tanto, dice el Señor, acuérdate y guarda tu alma con diligencia. Eso sale en Deuteronomio 4:9. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni te aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Había un pastor que tenía la costumbre de que cuando recibía su sueldo, él apartaba su diezmo y llamaba en realidad no era un pastor, era un hombre de Dios, eso lo leí yo. Y él le enseñaba que hiciéramos eso. Y dice que invitaba a sus hijos cuando él hacía las separaciones y decía, esto va para la ofrenda, esto va para los diezmos. Y dice que en más de alguna vez algunos de sus hijos le dijeron, pero papá, tanta plata que estás dando. Y entonces él decía, sí, mira, yo estoy dando dinero y te hago partícipe a ti de esto,
Porque tú y yo tenemos que saber que no siempre tu papito tuvo lo que tuvo. O sea, tu papá hubo un tiempo que no tuvo trabajo. Tu papá hubo un tiempo que golpeó puertas para conseguirse dinero para trasladarse en micro. ¿Ves? Entonces, el tema es no olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti en tu vida. Hay cosas que debes acordarte para el resto de tu vida. Juan Wesley. Yo nací de nuevo en una iglesia metodista cuyo líder fue Juan Wesley. Fue un líder de un movimiento mundial. Todavía hay vestigios y obras, hay colegios, universidades del metodismo en el mundo entero. Wesley fue librado de un incendio cuando tenía 5 años y medio. Se estaba quemando su casa y el papá fue despertado, logró salieron algunos niños y no salía Juan y no salía, y se estaba quemando su casa y no salía, y unos vecinos, cuando él se asoma por la ventana, uno se sube arriba de otro, en los hombros del otro y logran sacarlo a Juan Wesley. Y él habla así como el hombre rescatado de un carbón sacado de las brasas, algo así, ¿no? Entonces, es interesante, y él nunca se olvidó de eso y lo cuenta en su biografía. Yo también conocí a una persona que me contó que él había sido librado de la muerte en el mar cuando tenía un corazón soberbio, y más tarde murió de la misma forma. Y también yo conocí a un papá que olvidó el rostro de su hijo después de 15 años de ausencia y no lo reconoció. Entonces, el tema de olvidar a las buenas personas, de olvidar lo que no tienes que olvidar. ¿Cómo te vas a olvidar de tu hijo? ¿Cómo te vas a olvidar de aquel que te extendió la mano? ¿Cómo te vas a olvidar de aquel que te dio el plato de comida? ¿Cómo te vas a olvidar de aquel que oró por ti dándote la bienvenida? Las personas número 7, las personas injustas olvidan sus pactos y olvidan sus acuerdos. Toda persona en la vida hará numerosos pactos y acuerdos. Hoy con mucha facilidad se están rompiendo los pactos. El pacto de seguir a Cristo o el pacto de la fidelidad y lealtad conyugal. El pacto matrimonial. Hoy día con facilidad me separo nomás y después cambio de modelo y punto. Y yo no sé cómo justificamos eso ante la palabra de Dios, porque si fuera un negocio de nosotros ya podemos hacer culto de las grandes ofertas y de las colosales rebajas, pero cuando se trata de que nos vemos cautivos a la verdad de Dios, es distinto el tema. No te olvidarás de la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Sin embargo, a las personas frecuentemente se les olvida cumplir con sus pactos. Al mismo tiempo que el pecado ha aumentado en el mundo, la habilidad para recordar también ha ido decreciendo. Y a medida que el tiempo ha avanzado, la palabra hablada ha perdido virtualmente el valor y ahora se reemplaza por documentos. Antes era la palabra de hombre, pero hoy día hasta los documentos también a veces son falseados, casi la gran mayoría de las veces. Muchos hombres y mujeres se han convertido en personas indignas de confianza, pues no cumplen su palabra. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Guardaos, dice, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen, dice, de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces nosotros, mira, yo hoy día de madrugada tuve harto tiempo de escuchar ahí prédicas, dice, en América Latina, dice, tú raspas a un evangélico y siempre vas a encontrar dentro un católico. Y dice, ¿por qué? Claro, los católicos tenían imágenes de yeso y tienen, pero nosotros tenemos ídolos de otra manera. Y también tenemos ídolos. Bueno, ahora voy llegando en estos minutos que me quedan algunas razones por las que es importante recordar. Conclusiones.
Uno, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, esclavo en Egipto. Deuteronomio 16:12. Dice que cuando los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto, algo que Dios quería que ellos tuvieran eran recuerdos. De hecho, les decía, pongan piedras, 12 piedras, cuando crucen, pongan testimonios que se acuerden de lo que pasó. Pongan piedras, pongan como monolitos. Algo que Dios quería que ellos tuvieran era recuerdos. Quería que recordaran cómo los había sacado de Egipto. Quería que recordaran las cosas tan malas que habían vivido allí. Quería que ellos recordaran cuando tuvieron prosperidad. Él quería que recordaran al Señor su Dios. Dios sabía lo que pasaría si olvidaran esas cosas importantes. Entonces, mi precioso, mi preciosa, recordar tu memoria va a hacer algunas cosas. Por ejemplo, hará que aprecies la salvación o lo que Dios hizo por ti. Pero no quiero pasar a este punto sin antes decir que, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que abrazar a los extranjeros? ¿Por qué tenemos que darle la mano? Porque hagamos el paralelo, yo también fui esclavo, yo también fui extranjero, yo no estaba en Dios. Y entonces el recordar lo que significa no tener un piso. Hay gente que llegó y que llegará diciendo, mira, dame un punto de apoyo nomás. Dame solamente un punto de apoyo. Nosotros no podemos estigmatizar a que todos los que vienen son malvados. No podemos decir que todos los que viven allá arriba son ladrones. Los que tienen esas luces que ustedes saben que son luces solares. Yo me pregunto, ¿tienen baño? ¿Tienen agua para bañarse? ¿Cómo hacen para llevar el agua todos los días? ¿Son todos malvados? No. Es gente simplemente que hizo uso de su derecho de querer vivir en la tierra, en el planeta que Dios les dio. Y quieren un pedazo de tierra para vivir. Entonces nosotros necesitamos, si bien es cierto, no estamos para darle solución a todo el mundo, pero tenemos que enseñarle a la gente que ellos tienen cómo salir adelante. Tenemos que enseñarle a las personas que ellos pueden salir adelante en la vida, así que le vamos a dar el pescado, pero le vamos a enseñar a pescar. Ni se te ocurra solamente darle el pescado y no enseñarle a pescar, porque le vas a hacer siempre una persona dependiente de ti. Entonces enséñale a pescar. Ahora, refrescar tu memoria hará que aprecies la salvación y lo que Dios hizo por ti. Refrescar tu memoria hará que camines en tu llamado. Te vas a acordar de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor te rescató y que el Señor te ha dignificado dándote un nombre, que seas una hija, un hijo, y dándote una misión. Ve en mi nombre y habla en mi nombre, háblales de mi amor. Refrescar tu memoria te mantendrá humilde. Cuando tú recuerdas de dónde viniste, siempre reconoces que la gracia de Dios ha estado en ti, te ha acaparado, te ha abrazado, ha actuado en ti. Cuando recuerdas claramente de dónde te recogió Dios, no vas a atribuir tu éxito actual a ninguna fuerza o sabiduría que no sea Dios. Desgraciadamente las personas tienden a silenciar su pasado. Respecto a sus orígenes no hacen referencia a nadie y parecen no recordar nada malo y difícil de su vida. Cuando los escuchas te da la impresión de que ellos se hicieron a sí mismos y que ellos llegaron donde llegaron gracias a ellos mismos. No mencionan sus comienzos, sus luchas, sus fracasos, ni menos a las personas que les tendieron la mano. Por tanto, Pablo dice, yo no le hago el quite a las debilidades que tuve en mi vida y que sigo teniendo. De buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que un hombre, una mujer que refleja su memoria permanece humilde a través de los recuerdos de sus diferentes pruebas y sufrimientos que tuvo en la vida. Refrescar tu memoria te va a hacer una persona agradecida. El pecado de la ingratitud es como el pecado del olvido. Casi son sinónimos, escúcheme, no se me duerma. Sé que estamos luchando con el calor. Me quedan 2 minutos. Lamentablemente las personas olvidan cómo han sido cuidados y amados.
Y debido a que las personas olvidan exactamente cómo se las ayudaron, son indiferentes a la fuente de la ayuda. Algunos padres están luchando virtualmente, tienen que suplicar a sus hijos que los recuerden en su vejez. Algunos pastores virtualmente tienen que hablar a su congregación que no se olviden de honrar, porque si no se los recuerda, ellos no lo hacen. Este mundo tiene millones de personas mal agradecidas y olvidadizas, y esto es lo que crea descontentos, conflictos e incluso guerras. Hay personas con quienes debemos estar agradecidas, y Dios quiere que seamos agradecidos y apreciemos a las personas también que nos ha enviado. Debemos estar agradecidos por los canales, los medios que Dios usa para bendecirnos. Debemos de estar agradecidos por su fidelidad y lo que Dios les dio. Así que refrescar tu memoria te hará también una persona amable, te va a hacer una persona útil a los demás. Refrescar tu memoria es importante porque se supone que los recuerdos deberían gobernar tu comportamiento actual. Acuérdate de que fuiste siervo, esclavo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás los mandamientos del Señor. Se esperaba que los israelitas recordaran su pasado y permitieran que ese recuerdo influyera en su comportamiento en ese momento. Y en las escrituras que yo acabo de citar, recordar su estado anterior de esclavos los iba a propulsar a obedecer al Señor e incluir a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros en sus festejos y regocijos. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Así que acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Deuteronomio 16, 11 al 12. Recordar que fuiste esclavo en Egipto te va a hacer una persona muy gentil. Dios les dijo a los israelitas que fuesen gentiles con los extranjeros, solo porque ellos alguna vez también fueron extranjeros en Egipto. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¡Wow! Así que yo me propuse en mi corazón, siempre abriré las puertas de mi casa para atender a alguien. No me olvidaré del pobre, pues fui pobre, me lavé el pelo con rinzo. ¿Qué rinzo? Era el champú de los pobres. Cuidaré a mis hijos, los amaré, y a mis nietos. No fue mi caso, pero he decidido hacer lo contrario de cómo fue conmigo. Creeré en otros, pues hubo gente que a pesar de todo creyó en mí. Y haré lo posible para que otros conozcan al Señor, pues no olvidaré que hubo gente que recorrió miles de kilómetros para que yo pudiese conocer al Señor.